Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video de Tómalo con Calma. Muchas gracias por estar de nuevo en un video más el día de hoy aquí con nosotros. Y el día de hoy estoy muy contento, muy contento, muy feliz de tener como invitado a un amigo de la preparatoria, amigo de la carrera. Entonces, pues antes que nada me gustaría saludarte con mucho gusto, Ian, y preguntarte cómo te encuentras el día de hoy. No, muy bien, encantado. Muchas gracias por la invitación. Siente bonito que me consideres para tu proyecto, la verdad. Y todo muy bien. ¿Tú qué tal? Muy bien también, Leo, muchas gracias por aceptar venir, por platicar un rato y sobre todo porque como dices tú, pues, se siente padre empezar con los amigos y realmente pues también influyó un poquito, ¿verdad? Para decir que estuvieras acá y pues, sobre todo que bueno que aceptas muchísimas gracias. Y pues antes de dar inicio, está muy particular porque el día de hoy no se aborda una carrera, sino se aborda pues una actividad que a raíz de la pandemia o en los últimos años ha adquirido una importancia dentro del mundo del Internet y esta permite poder abarcarla desde un punto de vista que entiende más esta actividad este mundo. Entonces, pues no sé si te gustaría iniciar comentándonos qué es lo que haces, Ian, y pues todo lo que va esto. Sí, claro. A mí Pedro me invitó en específico porque me dedico, bueno, no me dedico, pero es un hobby y le dedico gran parte de mi tiempo a streamear. Para los que no están familiarizados con esto, es una transmisión en vivo, por lo regular jugando videojuegos. Con una cámara activada, la interacción es con las personas en vivo, entonces las personas vienen a verte, convives con ellos, vas jugando, vas platicando y vas muy bonita porque creando una comunidad y vas conociendo personas en el mismo momento. Entonces es lo que diferencia los videos convencionales de los directos streams. Ok, fíjate que me parece muy interesante el hecho de hacer una comunidad. Creo que pues eso al final de cuentas te lleva a generar una interacción más cercana. Entonces, y como lo mencionas tú, pues a raíz de jugar videojuegos o estas actividades que empaticen con los demás, que por lo regular pues tú ves a alguien jugando y retienes. A mí me ha tocado ver pues algunos de tus streams y la verdad es que este te quedas, o sea, te llama muchísimo la atención y entiendes por qué esto, no, porque al final de cuentas pues generas esa empatía con las otras personas y a su vez generan que te sigan por lo que haces y por lo que juegas y muchas de las veces porque juegan lo mismo que tú y a lo mejor aprenden cosas o ese intercambio de información me parece muy valioso. Este, pues ahora sí, entrando de lleno a la entrevista, me gustaría, pues ya no entrar en eso y lo que va en ello. La segunda pregunta que me gustaría hacerte es, ¿cómo fue qué factores influyeron ese y cómo fue todo eso para que hoy en día estés acá? Ok, voy a iniciar con la segunda pregunta de cómo inicié. Para esto, la verdad me tengo que retomar Sí, unos años. Dime, dime. perdón, prosigue. No, Ah, ok, no, me confundí, perdón. ok. Este, empecé, bueno, el interés por los videojuegos lo tengo desde siempre. Desde que era pequeño, siempre me gustaron los videojuegos. Tuve la fortuna de que para Navidad me compraron una consola, un Xbox 360, y desde ahí empecé. Entonces siempre estuve inmiscuido en el mundo de los videojuegos, ¿no? Entonces, hubo una etapa en como mis 13, 14, 15 años que yo empecé a tomarlo más en serio. Fue cuando me empecé a meter en la escena competitiva de los videojuegos. Apenas estaba como que formándose y ahí fui conociendo mucha gente, me fui adentrando más en todo este mundo y hice amistades que hoy en día resultaron que pegaron durísimo también en esto del stream. Entonces, sin querer queriendo, como dirían, eh, tuve ahí un empujoncito al mundo del streaming por primera vez. Entonces, empezó la pandemia y
yo ya para esto yo ya no me dedicaba a jugar. O sea, entré a la universidad y yo dejé todo el mundo del gaming de lado. O sea, yo empecé a trabajar, empecé con mis cosas de la carrera. O sea, yo 100% dedicado y todo este mundo del gaming y del streaming lo dejé completamente de lado. Entonces empieza la pandemia y dejo el trabajo, el servicio social se me cancela, me quedo encerrado sin poder hacer nada porque nadie podía hacer nada por la cuarentena inicial. Y Claro, claro. claro, entonces digo, pues, ¿qué hago? O sea, literalmente no podías hacer nada en tu casa, te sobraba tiempo. Entonces desempolvé mi PlayStation y volví a jugar, volví a contactarme con viejas amistades y me di cuenta que muchos de ellos estaban dedicándose a crear contenido, a hacer streams, a hacer videos, a hacer TikToks, todo esto. Y dije, wow, qué interesante y qué bueno que le están sacando provecho a tantos años que ya le dedicaron a esto de los videojuegos. Y me llamó la atención bastante, entonces fue cuando yo dije, pues, si yo le dedico tiempo y ya con la experiencia que tengo en sí de los videojuegos, puedo llegar a hacer algo similar. Y fue cuando empecé con los primeros streams en octubre del año pasado, ya en un mes cumplo el año. Am, y sí, así fue como Ok. comencé, empecé con lo que tenía y ya poco a poco con lo que fui ganando de los directos fui mejorando mis cosas hasta el punto en el que estoy ahorita. Me parece muy interesante todo lo que abordas, porque como dices, por la pandemia hubo un boom en la creación de contenido y el internet se volvió en la válvula de escape, diagonal principal medio para hacer todo, básicamente. Entonces, eh, de esta manera, pues como dices tú, o sea, muchas personas se dedican a la creación de contenido, hacían TikToks, hacían streamers, podcast, eh, bueno, donde estamos ahorita es una prueba clara de lo mismo, entonces, a final de cuentas, creo que todo esto se deriva de una situación inusual, básicamente, pero me parece bien importante que al final de cuentas, creo que todos tuvimos un proceso muy estresante, por así decirlo, al inicio de la pandemia, porque las circunstancias eran muy desfavorecedoras para todos y al final de cuentas se pudo canalizar a lo mejor muchos de lo que muchas de las veces podríamos llegar a tener como esa ansiedad o esa sobra de tiempo en invertirlo en algo que, por ejemplo, tú lo comenzaste haciendo y pues como dices tú, empezaste como pudiste y fuiste creciendo y a su vez hoy en día pero vaya, te estabilizaste un poquito más, yo ya distribuye su tiempo y estás consciente de que hay cosas que ya puedes hacer y otras cosas que no. Entonces, eso me parece muy bueno porque igual creo que a todos nos gustaría que las cosas que hemos hecho de niño o cosas que de niño nos gustaban hacer, hoy en día las podamos seguir haciendo y a su vez esto pues sea algo productivo. Entonces, como lo mencioné, lo de los videojuegos, ¿no? Siempre te han gustado, entonces creo que lo haces de muy buena manera y pudiste llegar un poquito más, más allá de lo que era o de lo que implicaba solamente jugar. Pasando a la siguiente pregunta, me gustaría que nos compartas cuáles consideras tú que son los principales mitos que hay alrededor de los streamers. Hay streamers sumamente influyentes y muy famosos y a través de ellos se hacen generalizaciones, pero no sé qué has podido tú comprobar al estar dentro de este mundo. Am, la verdad no he escuchado muchos mitos o cosas que se digan de los streams por lo regular. Se dice que somos gente muy floja. Lo dice por lo regular gente mayor que no entiende mucho todavía de este medio y no lo toman con la seriedad que podría llegar a tener porque hay gente que realmente se dedica a esto y vive de esto y para ellos es un trabajo y le toman todo el compromiso y responsabilidad de un trabajo ordinario. Entonces a veces se dice que somos flojos, ¿no? Pero realmente detrás de todo mundillo del stream, pues intentas, como te dije al principio, crear una comunidad e intentas crecer para llegar a más personas. Y cómo haces esto, pues tienes que empezar a innovar, empezar a verlo como si fuera, como si tú fueras una marca y dar a conocer esa marca al mundo, ¿no? Entonces,
es empezar a tirarla a todas las plataformas posibles e intentar alcanzar el mayor número de personas en cada una posible. Y es un trabajo muy arduo, muy, muy complicado, la edición, el tiempo que puedes durar editando videos es tremendo, entonces hay gente que dice que somos flojos, pero es todo un trabajo detrás de todo esto, ¿no? Eh, ¿Qué más he escuchado? Ah, también, también como que somos muy antisociales, ¿no? Y todo este tema de que se la pasa jugando, ha de ser un friki, ha de ser un raro que no sabe convivir, pero no, 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 al contrario, o sea, por lo, por ejemplo, yo en lo personal, a mí me costaba mucho y, y bueno, yo creo que ya no me cuesta tanto, pero me ha ayudado bastante el tema de hablar en público o de expresarme, porque yo antes no solía hablar para muchas personas y ya me acostumbré a hablar para una audiencia más grande de la que una persona común o regularmente habla. Por ejemplo, puedes estar acostumbrado a hablar con tus amigos, 4 o 5 personas en un grupo, pero ya hablarle a unas 30, 40, 50 personas y mantenerlas interesadas en lo que estás diciendo, lo que estás haciendo, pues es más complicado. Entonces, quieras o no, te ayuda y mucha gente que se dedica a esto, pues tiene buena expresión oral. Y no es tanto así como que seamos unos caracolitos ahí encerraditos bien, inexpresivos, ¿no? Claro, ok. Fíjate que ahorita lo que mencionas acerca de lo que la gente mayor puede llegar a pensar es muy interesante comprender los contextos de las personas, ¿no? Porque, como dices tú, o sea, por lo regular la gente piensa que es un trabajo de flojos, o que realmente nada más es estar sentado haciendo nada, que realmente, pues no se fijan en el trabajo que hay detrás. Ahorita que mencionas esto de del estar frente a la cámara o al menos haciendo esta interacción que estamos teniendo ahorita tú y yo, muchas de las veces se vuelve muy cansado. Y si le Sí, sumas a claro. eso el tiempo de edición que haces, te lleva más tiempo de lo normal por algunas otras circunstancias, también se vuelve muy estratégico. Como dices tú, hay gente que realmente vive de esto y que se dedica de esto como su trabajo y como tal, pues tienen una responsabilidad, tienen una carga de trabajo pues importante y para muestra de ello, pues en algunas otras ocasiones donde entrevistan a diversos streamers, pues ellos tienen contratos donde se los obliga a estar transmitiendo en vivo alrededor de 8 horas, o sea que es una jornada laboral de trabajo, por poner un ejemplo, o juntar un total de horas en cierto tiempo, y eso pues a final de cuentas, pues es cansado, porque si uno que, por poner un ejemplo, que al menos yo, voy al menos 6 diarias en la escuela, salgo sumamente estresado, y eso que nada más estoy escuchando y tomando apuntes o de vez en cuando participando, que está 8 horas seguidas hablando, tratar de, como dices tú, de mantener interesada a la gente y a través de esto, pues, generar un contenido que les aporte algo o que les motiva a seguir consumiéndote. Entonces, pues no es un trabajo sencillo, hay muchos esfuerzo y sí me parece muy importante entender que los tiempos cambian y hoy en día una situación o un trabajo a través gracias podemos notarlo desde hace 10 años cómo fue ese boom de YouTube, ¿no? En cuanto a los videos por citar un ejemplo de Whatever Tomorrow, de Luisito Comunica en los últimos años, y a través de esto, pues todo lo que se ha ido cosechando y la manera en que esto se ha ido diversificando al grado de hoy en día estar transmitiendo en vivo para otra gente y que más personas se puedan integrar a esto sin la necesidad de ser unas figuras reconocidas nacionalmente o de manera internacional, sino que tú mismo puedas iniciar a hacerlo desde tu propia casa, como dijiste en un principio que tenías, y eso es sumamente bueno. Fíjate que también otro mito que por ahí he escuchado es acerca de que, bueno, ya dijiste el de que eran flojos y a lo mejor también el de, no sé, ¿verdad? Pero creo que la gente se deja influenciar mucho por lo que hacen dos, tres streamers y a través de ellos son millonarios o que todos son, como dijiste tú ahorita, anti-flex. Y creo que yo comparto la misma reflexión que tú porque sí es importante el hecho de saber hablar en público. Posiblemente, y pues creo que al final de cuentas lo podrás comprobar,
tu manera de desarrollarte o la manera de expresar tu lenguaje no va a ser el mismo al inicio del stream que ahora que ya tienes, por ejemplo, un año haciendo visualizaciones diarias. Entonces, pues esto al final de cuentas es un ejercicio de interacción, de poder aprender ciertas cosas que nosotros vamos a necesitar. Y pues no solamente es el crecimiento en esta plataforma, sino que eso lo puedes aplicar en tu vida profesional e incluso muchas de las veces enriquece tu vida personal. Entonces, más allá de ello, yo también por momentos llegaba a pensar ese tipo de cosas, ¿no? De que eran antisociales y la verdad es que pues al hablar frente a una cámara no es sencillo, el hecho de estarte dirigiendo a una audiencia es un poco complicado y pues a raíz de esto creo que una de las cosas positivas que te deja esto es el aprender a comunicarte en público, a perder esa vergüenza y sobre todo a verte canalizar a ti y a atrapar la atención de la gente que te ve. Entonces eso me parece sumamente bueno y qué bueno que lo comentas. Entonces, sumamente adecuado y quirúrgico, diría yo. Pasando a la Sí, siguiente pregunta, me gustaría que nos compartieras tu opinión. Bien, tú iniciaste en la pandemia, pero no sé qué cambios haya o habrá, o ya se dieron, del streaming antes de la pandemia al streaming después de la pandemia, teniendo en cuenta que, pues, como dijimos ahorita, o sea, la pandemia fue el boom de los creadores de contenido y mucha gente se dedicó a hacer esta raíz de ello. sí, no, claro, la pandemia fue digo, o sea, quitando de lado obviamente todo lo malo que trajo consigo, ¿no? O sea, eso no se justifica de ninguna manera, pero sí es verdad que trajo un boom en el tema de los streamings y en el tema, pues muchos temas de plataformas digitales, TikTok y pues todo volvió a pegar muy duro. Este, para el caso en específico de los streamers, tengo conocidos que también empezaron, si no es que poquito después que yo, o poquito antes, por diferencia, te estoy hablando de diferencia de 1, 2 meses, 3 meses máximo, o sea, casi al mismo tiempo que yo, amigos que tengo pues, muy cercanos, que, que pegaron durísimo. La verdad es que sí, se juntaron las condiciones perfectas, si quieres llamarlo, para que la gente consumiera este tipo de contenido. Empezaron a pegar juegos muy duro. En este caso ahorita están de moda los Battle Royale, que son este tipo de juegos en los que tienes que sobrevivir y el último equipo que sobreviva gana. Entonces esos juegos están pegando ahorita muy duro. Pegó Fortnite primero, después está pegando ahorita lo que yo me dedico, que es Warzone. Vienen otros juegos que son del mismo estilo. Entonces todo este tipo de juegos que ya tenían una masa de personas increíble, eso súmale que nadie podía salir de su casa, todos los que empezaron a crear este contenido, o sea, de verdad despegó muchísimo a comparación de lo que había antes, porque te digo, o sea, fueron estas condiciones que se dieron que hizo que se impulsara tanto, porque incluso unos años antes no había mucho, no se hablaba mucho de los videojuegos, la verdad. Ya estaba como que tocando fondo y llegó Fortnite y no sé si supiste, pero pues Fortnite despegó todo otra vez para arriba, impulsó los juegos y otra vez todos empezaron a hablar de Fortnite, ahora se habla de Call of Duty, entonces llegó la pandemia y esto provocó que todo despegara de nuevo. Entonces, te digo, tengo amigos cercanos, o sea, historias de amigos que ahorita tienen, o sea, no tienen ni un año en esto de los streams y ya tienen más de 100,000 seguidores en la página en la que se dedican a hacer streams. Tienen más de 40,000, 50,000 seguidores en sus plataformas. Han creado audiencias y comunidades increíbles, se han llegado a conocer internacionalmente, entonces todo esto sí cambió demasiado, y cuando se acabe la pandemia, no sé la verdad si esto vaya a disminuir o si no vaya a disminuir, pero por lo pronto está a la alza, está muy bien, está estable y, y así espero que se mantenga acabando la pandemia, que ojalá ya se acabe pronto, pero que siga habiendo gente que disfrute ver los videos, ¿no? Claro, no, y como dices tú, o sea,
que al final de cuentas esta explosión de la generación de streamers que se dio a raíz de la pandemia, pues es un fenómeno impresionante, básicamente porque pues ya lo habíamos abordado al principio, ¿no? Esta cuestión de que la gente no tenía nada que hacer y el hecho de incluir juegos que ya, como dices tú, tenían una masa establecida, tenían una comunidad, básicamente. Entonces, al hecho de que, pues es que, porque al final de cuentas vas a decir, bueno, vamos a ver cómo lo hace, ¿no? Y esto genera pues esa atracción natural que se da entre algo que a alguien más le gusta, que tú lo estás haciendo, que a ti también te gusta. Entonces, eso me parece muy, muy padre porque con personas y la explosión que esto genera, como lo dices tú, pues los, las otras personas que no creen que ya tienen pues miles de seguidores, es impresionante la apertura y la exposición que pueden llegar a tener porque al final habla de que hay un trabajo bueno detrás de ello. Por supuesto, quienes van creciendo en esto habla que también están haciendo bien las cosas. Al final de cuentas, creo que todo, pues, todo su pico de pandemia. Yo también considero tú que será interesante analizar lo que suceda después de que pasó esta situación de COVID y ojalá que pase pronto, primero que nada. Y segundo, pues sí analizar todo esto porque al final creo que la vida como antes ya no va a ser la misma y esto va a permitir que muchas personas se dediquen a hacer esto y muchas personas se dediquen a consumir esto a raíz de casi por 2 años se han tenido que adaptar a consumir, a hacer, entonces muy, muy interesante y ojalá que siga habiendo gente que consuma los streams y de esta manera también pues pueda seguir apoyando a quienes se dedican a hacer este tipo de contenido. También en YouTube, ¿verdad? Que no lo dejen porque me quedan en la mano, pero bueno, al final de cuentas Nah, lo que se YouTube se va a importa mantener, bro. es que te Ya siga tiene viendo años este tipo ya de contenido. de ir estableciendo. No, que sí, ojalá que siga de una manera tal como YouTube para que no pérdidas y si no, pues se diversifica el contenido, vamos brindando en plataforma que esté de moda. Bueno, Claro. ya para finalizar, última pregunta, me gustaría que nos compartieras algún consejo, alguna experiencia o algún aprendizaje que hayas adquirido a raíz de hacer el stream y que no necesariamente sea para quienes quieran hacer stream, que también puede ser pues importante, ¿no? Quienes que se quieran dedicar a esto, que lo hagan, o alguien que está haciendo una carrera o alguien que está en algún trabajo que no tuvo la oportunidad de estudiar o ya no quiso estudiar, pues algo que tú hayas aprendido en el tiempo y que es algo que siempre hayas querido saber y hoy pues sea algo en lo que te fijes así siempre. Claro, me gustaría compartirles que no, nunca es tarde realmente para empezar a hacer las cosas que nos gustan. Nunca es un mal momento para empezar algo nuevo. Siempre es un reto, claro, porque son cosas que no sabemos, que no conocemos mucho. Por ejemplo, para mí fue este tema del streaming. A mí me da bastante pavor el tema de las computadoras y la verdad no era tan bueno con la tecnología en sí. Pero es que si no te adentras, si no lo intentas, pues nunca vas a lograrlo, ¿no? No vas a dar el primer paso. Y nadie empieza sabiendo. Es conforme a la marcha, te vas a equivocar, vas a cometer errores, pero es parte de, así se aprende, así nos hacemos mejores, así mejoramos en todo. Y en concreto, si quieren empezar en esto, les diría que le echen ganas, que no se agüiten, porque la verdad es un proceso lento. El crecer en redes sociales, salvo que algo te pegue y te hagas viral de la nada, es un proceso lento, es un proceso que requiere dedicación, requiere esfuerzo, requiere mucho sacrificio en algunas ocasiones, vas a tener que cancelar salidas, vas a tener que cancelar alguna que otra cosa, pero vale la pena, porque hay casos de personas que les tomó 8 9 años llegar a donde están, pero ahorita se sienten muy agradecidos por todo el tiempo que dedicaron, por todo el tiempo que se esforzaron. Un claro ejemplo de eso y un caso pues muy exitoso es Roberto Martínez con su podcast. Creo que tiene 13 años con su canal de YouTube,
que la verdad es admirable. Cualquier otra persona se hubiera agüitado después de no pegar los primeros 3, 4 años. Yo en lo personal creo que hubiera sido una de esas personas. Claro, Y ahorita es de reconocerle que sigue ahí, ¿no? Y ya todo el boom que tuvo, todo lo que está teniendo, pues la verdad que se lo merece. Y ese sería mi consejo, que si se quieren en específico dedicar a este tipo de cosas, no se pongan tristes, no se agüiten si los primeros streams, los primeros videos que hacen no tienen visitas, si no tienen apoyo, si no tienen... Es normal, es normal. No, no somos ningún tipo de celebridad en mi caso como para tener de un día para otro todo lo que queremos, pero sin embargo, si nos esforzamos, si intentamos día con día mejorar, quizá en algún día, digo, nada está asegurado, pero estaríamos más cerca de lograrlo y quizá un día lo tengamos. Entonces, es lo que yo les diría y es lo que yo les podría decir de claro, corazón. totalmente. Gracias, bro. Y creo que eso sería No, mi muy bien, consejo. al Espero que les contrario. sirva. Sí, y no, y me parece muy bueno porque a final de cuentas, este, algo que rescato mucho de lo primero que dijiste es que nunca es tarde para comenzar a hacer lo que nos gusta. Y no necesariamente para hacer algo, yo, o sea, es necesariamente para hacerlo, o sea, algo que te da ganas de hacer y no lo haces porque como dices tú, o sea, sino que a final de cuentas este tipo de contenido que tú haces o yo puedo llegar a hacer, pues básicamente es como dijiste tú, el crecimiento en redes sociales es muy lento y esto a final de cuentas implica una constancia y eh, que pues puedes despegar un poco más, pero igual también es riesgoso porque puede ser efímero tu éxito, ¿no? Podemos observarlo ahorita con, no sé, se me viene de golpe ejemplos que por un TikTok despegaron y hoy en día, o sea, al inicio de la pandemia y hoy en día nadie los conoce o a quienes se han mantenido. Entonces, a final de cuentas es también, no es solamente que llegue, sino también conservar ese afecto que le da brindar. Creo que el hecho de aventurarte a hacer ese tipo de cosas, pues, como dices tú, no hay que irle, porque hace cuentas, hoy eh, estás más adelante de lo que vas a llegar a ser mañana. Sí implica un proceso lento, a lo mejor un poquito tardío, o cada quien a su propio ritmo. Realmente necesita una constancia o un tiempo establecido para llegar a cumplir tus objetivos y metas, pero sí existe la constancia la tenacidad de poder ir siguiendo. El ejemplo que citas de Roberto Martínez, por cierto, saludos al creativo, este, ojalá vea. No, eh, saludos, ojalá lo pues me vea, parece ojalá lo vea. o sea, me parece muy bueno. Ojalá que sí, nada, si no lo etiquetamos sin Instagram. Me pareció muy bueno por cuenta, él como dices tú, pues tuvo como 13 o 15 años allí dando contenido y a través de su podcast donde logró pegar y hoy escribe libros y hace conferencias. Entonces todo esto te permite dedicarte a hacer cosas que te gustan, que no necesariamente, pues cómo decirlo, que es de la noche a la mañana. Es lógico, muchos años allí trabajando y haciendo sus cosas para que hoy en día sea reconocido como tal y sea tan agradecido como lo has dicho tú, ¿no? El hecho de que esté agradecida de todo lo que le ha costado lograr hasta donde está y hoy día que están en una posición donde están bien, pues es lógico que estén conformes de todo porque el sacrificio ha sido muchas de las veces bárbaro, como tú también dices, muchas de las veces sacrifican salidas y sacrifican cuestiones que pues nadie se quiere perder básicamente. Entonces, esto habla de una seriedad, creo que darle es importante, ¿no? Si hacerlo pues, como hobby, pero a su vez teniendo en cuenta que hay que ponerle un poquito de empeño para que las cosas se hagan bien y esto al final pues genere resultados positivos. Finalmente creo que es un buen consejo y de todo corazón pues que la gente quiere hacer esto. De verdad se aventure, no es tan difícil. Este, ya para finalizar, agradezco que estado platicar un rato y sobre todo nos hayas compartido lo que haces y todo lo que has logrado. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación, de verdad. Fue un honor estar aquí y poder platicar un poquito contigo y poder platicarles a toda tu comunidad y a toda la gente que ve este video, pues lo que hasta ahora sé, ¿no?
No, y de verdad creo que personas como tú que se dedican a esto reflejan mucho la imagen de lo que la gente se puede dedicar, que por supuesto ya, no sé, no por supuesto, pero sí da posibilidad a que muchas personas se aventuren y más que nada es que la gente se anime, al final de cuentas, como dices tú, pues el hecho de que hagan las cosas que les interesan es valiosísimo y ya cuando gracias por platicar un rato, por conversar y sobre todo por pues, darnos a conocer esa parte que no siempre se conoce. También a las personas que vieron este video, recuerden que si este tipo de contenido es de su utilidad o de su agrado, la manera de apoyar el proyecto es el canal de YouTube, siguiéndonos en redes sociales y compartiendo con las personas que lo puedan llegar a necesitar. Mientras tanto, pues muchas gracias y muchas gracias a las personas que nos ven. Nos vemos en una próxima entrevista.